Hola de nuevo, hermanos. El día de hoy haremos algo distinto en el canal. Hoy haremos un top 10 de las ciudades más útiles del juego. Debemos aclarar que en este top no se tomará en cuenta si la ciudad representa bien a la ciudad de Lore o si está muy bien diseñada en cuestiones de belleza, sino que en este top vamos a tomar en cuenta estas ciudades que podemos usar como bases o que tienen algo especial, algo que nos sirva en el juego. Así que, bienvenidos al Top 10 ciudades más útiles del juego. Top 10. En esta posición encontraremos la única ciudad que realmente no podemos usar como base, puesto que al no tener la posibilidad de que hagamos nuestras misiones diarias de crafting, le quita muchos puestos y posibilidades. Sin embargo, esta ciudad tiene una característica especial y ese es el motivo que se encuentre en este top. Aunque sí podemos encontrar todas las mesas por si tenemos que construir algo de emergencia, la realidad, esta ciudad está en este top por su característica especial, la cual es la Juegosfera. Y se preguntarán, ¿qué es la Juegosfera? Mejor conocida como la mesa de transmutación. Es una mesa que nos permite poder poner cualquier trait que queramos a nuestras armaduras, ahorrándonos mucho tiempo. Top 9. En este puesto encontramos la ciudad a la que más tiempo le he dedicado y realmente una de mis favoritas. Esta es Daggerfell, que se encuentra en Glenumbra. Esta es la ciudad inicial que ya tiene el sistema de crafting de la alianza de Daggerfell Covenant y es la primera en esta lista que podremos usar como base. Las características más importantes de esta ciudad vamos a encontrar que es una ciudad ordenada y fácil de ubicarse y no es tan laberíntica como pueden llegar a ser otras ciudades. Si bien es cierto que es la menos compacta de todas las ciudades que le siguen en los siguientes puestos, se nota a leguas que esta ciudad tiene un buen sistema para craftear, pues prácticamente todo está cerca y todo está en línea. Desde las dos formas donde se piden las misiones, que están cerca de donde se venden las bolsas, y ahí mismo se realiza la gran mayoría de las actividades diarias, el banco está apenas a un lado. También es cierto que se puede comprar la casa que ven en pantalla para poder hacerlo todo más rápido. Aunque es cierto que es requerido la montura para poder moverse de un lado a otro, pues compacta esta ciudad no es. Lo que ustedes ven es prácticamente el recorrido que se tiene que hacer para poder terminar las diarias. Aunque no todo es perfecto, puesto que para terminar la misión de cocina tenemos que comernos una pantalla negra. También cerca de donde salimos, en la ermita, están todos los vendedores de clan, que son los vendedores que requerimos para poder comprar cualquier objeto o ingrediente que nos haga falta para nuestras misiones diarias. Pero, si no es una ciudad compacta, ¿qué hace en este top? La respuesta es la siguiente, hermanos. Está en el top porque tiene uno de los sistemas para hacer nuestra delincuencia de lo mejor. Un lugar donde no es difícil que te atrapen, sino que ya prácticamente es imposible. Pues cuenta con el astillero, con 2 barcos y en cada barco podemos ir a tomar cosas de manera prestada. Y al no haber guardias, no es difícil, sino es imposible que en los barcos nos descubran. Así que si están urgidos de oro, es un buen lugar para ir a buscarlo. Top 8. En este top tenemos Fuerte de la Tormenta de Pantanos de las Sombras. Aquí ya empezamos a ver ciudades demasiado compactas, pues solo salir vemos dónde se entregan las diarias y también dónde entrenamos nuestras monturas. O como yo les digo, aquí tenemos al caballito. Esta ciudad tiene una distribución esférica, pues todo está rodeando la plaza principal. Tendríamos que irnos a la derecha después de salir de nuestra ermita para encontrar todo lo que nosotros necesitemos.
desde las mesas de crafting donde se piden y también, por supuesto, lo que ven, el banco. Al estar todo de manera compacta, podemos dejar aquí a nuestros personajes para que hagan las diarias, pues de donde pedimos las misiones diarias solo tenemos que girar y encontraremos absolutamente todas las mesas necesarias para que completemos nuestras diarias. Y en el centro encontraremos a todos los vendedores del clan. Número 7. En el puesto 7 tenemos a una de las ciudades más conocidas, concurridas y populares de este juego, Belgrad en Craglor. Esta ciudad es demasiado popular por sus aportaciones únicas que tiene, y aunque sí puede ser una base para nuestros personajes ya que cuenta con todo lo necesario y además es aún más compacta que las ciudades de los puestos anteriores, esta ciudad es cierto que tiene características especiales. Esta ciudad de distribución circular, como las anteriores que ya hemos visto, no posee muchos edificios ni muchas cosas redundantes a la vista, por lo que es muy fácil orientarse, lo cual le da una ventaja sobre otras ciudades que ya hemos visto antes en este top. Realmente lo que mantiene a esta ciudad en este top es su característica muy particular. ¿Qué característica es esta? Pues es su pequeño bazar. Un bazar en el que cada evento vienen los vendedores de tickets. Y aunque es cierto que la empresaria la podemos encontrar en cualquier ciudad importante, la realidad es que en este es el único punto del juego que podemos encontrar a las vendedoras de los Ingrid. Estas monturas amadas por muchos, odiadas por nadie. Y es que en serio, ¿qué animal salvaje odiaría a los Ingrid si son tan monos todos? Número 6. En este puesto tenemos la nostalgia hecho píxeles, la nostalgia hecha vida, la nostalgia hecha realidad. Una ciudad amada por todos los seguidores de Elder Scrolls. Con esta ciudad pasamos a tener de un sistema circular que se han estado basando todas las ciudades a tener un sistema lineal. Y se preguntarán, ¿a qué me refiero con lineal o circular? A eso me refiero que encontraremos todo lo que requerimos, como las mesas de crafting, bancos, vendedores de bolsas y otras cositas, en una línea. Ahora, ser lineal no le impide ser compacto, pues esta es una de las ciudades más compactas que he tenido el placer de visitar, teniendo todo en una sola zona, aunque de manera lineal. De donde tomamos las misiones podemos ver que todas las mesas de trabajo están en el mismo lugar, por lo que no tenemos que estar buscando en dónde rayos está mi mesa de trabajo o dónde tengo que ir ahora para completar mi diaria. Cerca de donde encontramos las mesas y los carteles para que podamos hacer nuestras diarias, encontramos a los vendedores de clan. A estos comerciantes a los cuales les podemos pedir que nos vendan cualquier tipo de material que nos haga falta. Y justo a un lado tenemos donde se entrega todo. Eso sí, para entrenar al caballito tocará pantalla de carga. Top 5. En este top tenemos una ciudad muy interesante y muy alegre. Se trata de Riemann, de Elsweyr, la ciudad de los Khajiit. Con esta ciudad regresamos a un sistema circular, pues todo gira alrededor de la plaza principal. Lo que más importante es que ahora empezamos con las ciudades que son hiper compactas, y hacer compacto no es suficiente, necesitamos el siguiente nivel. Y como lo que ustedes ven en pantalla, exactamente donde pedimos todas las misiones de diarias, aquí es donde tendremos todas las mesas, sin excepción. No se dejen llevar por tantas cosas que vemos en la pantalla, realmente es fácil ubicarse y encontrar cada mesa de trabajo. Lo que es importante que nada más saliendo de las mesas de trabajo, si nos vamos derechito a la ermita o lo que viene siendo el centro ya de esta ciudad, podemos encontrarnos que al ladito tenemos a los vendedores de clan. Estos vendedores que son muy importantes para comprar cualquier cosa que nos haga falta. Una característica muy particular que tiene esta ciudad es que para ir a cualquier otra zona
no requiere pantallas de carga, pues está dentro de lo que viene siendo el mapa de Elsweyr. Todo cerca, sin pantallas de carga adicionales. Esto hace de esta ciudad una muy buena opción para poner tu base principal y dejar aquí a todos tus personajes. Número 4. Tenemos una ciudad que se me es muy difícil pronunciar, pero aún así lo intentaré. Rawlka, de Marca del Segador. Tenemos otra de las ciudades Khajiitas. Al parecer los Khajiitas sí saben al momento de crear sus ciudades para hacerlas demasiado útiles. Otra ciudad en formato circular que todo gira alrededor del centro de la misma. Esta ciudad es aún más compacta que las demás. De hecho, únicamente la mesa de carpintería está medio perdida, pero nada que no te puedas adaptar luego de un rato de conocerla. Entre las amenidades de esta ciudad, notamos que no hay puertas, por lo que si tenemos que entrar a las zonas de la ciudad por cuestiones obviamente legales, no nos comeremos una pantalla negra, lo cual le da un plus además de compacta, totalmente sin seguridad. Número 3. Entrando en el podium como la tercera mejor ciudad para tener a todos tus personajes y usarla como base, tenemos a El Duelo en Dezam. Esta ciudad es la definición de ciudad compacta. A diferencia de las que hemos visto, todo está en el centro, haciendo que solamente llegar encontraremos a todos los vendedores de clan, los 2 carteles para hacer diarias, todas las mesas, el banco y todo lo que vamos a necesitar. Y si no tienes un DLC, realmente esta puede ser tu primera ciudad base. Entre las ventajas que encontramos en esta ciudad, además de ser ultra compacta, es la facilidad de poder terminar nuestras Master Read o encargos de maestro artesano en esta misma ciudad. Ojo, que aquí no vamos a poder hacer las misiones, sino que aquí vamos a poder entregarlas. Así que como recomendación les digo, consíganse el departamento de Dezam, ya que es barato y es un buen punto para estar viniendo todo el tiempo. Top 2. Tenemos a la que personalmente es la ciudad que yo uso como base y es donde están aparcados todos mis personajes para hacer las diarias. Y es que hablamos de Leyawiin en Blackwood. No es primera vez ni última vez que yo les diré que esta es la mejor ciudad para usar como base. He dicho, esta es la que yo personalmente uso para mis personajes. Entre las amenidades que tenemos en esta ciudad es que tenemos una zona de crafting dedicada en la cual ni siquiera por una vamos a comernos un pantallazo negro, pues absolutamente todo está a intemperie, lo que significa que tomando las misiones diarias podemos ir a completarlas y lo mejor de todo, se entregan apenas a un lado de donde están estas misiones, haciendo que terminar nuestras diarias sea demasiado rápido. Además de que tenemos a los vendedores en la misma zona. Top 1. Y con medalla de oro tenemos a la mejor ciudad que podemos usar como base. Y esta es Vivec en Páramo de Wardem. Pero si se preguntan, ¿qué es lo que hace que esta ciudad sea tan especial? Pues ya Blackwood es demasiado compacta. Es el hecho de que aquí ni siquiera para entrar al banco o a otros lugares que normalmente requerimos una pantalla de carga lo vamos a tener. Literalmente en esta ciudad no hay ni un pantallazo para poder movernos de un lado a otro. Además de que la ciudad está integrada en el mapa que le corresponde, por lo que podremos salir y entrar con total facilidad sin pantallas de carga, lo que la convierte en la mejor ciudad para poder montar nuestras bases. Teniendo un sistema ya ni circular ni lineal, sino un sistema todo amontonado, nos dará la ventaja de poder terminar nuestras misiones diarias en cuestión de segundos. Además de que podemos entrenar a nuestros caballitos sin problema, pues todo está en el mismo lugar. Y es la única ciudad que cuenta con un pequeño ferry. Bueno, algo así.
Bueno hermanos, este fue mi top personal. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Piensan lo mismo? ¿Acaso usarán una de estas ciudades como base? Nos seguimos viendo en los siguientes videos, hermanos.